Saludos, mi nombre es Arnoldo Arana y continuamos con el tema del cambio en la vida personal. Y en esta ocasión estaremos conversando acerca de que el cambio real opera de adentro hacia afuera. El psiquiatra y terapeuta Carl Jung en alguna ocasión dijo: la visión solo puede ser clara cuando uno puede mirarse el corazón. El que mira hacia afuera sueña, el que mira hacia adentro despierta. Y la disyuntiva es: ¿cómo hago el cambio? ¿De adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro? ¿Por cuál camino opto? Y yo diría que mucho del enfoque para generar cambios favorables en el entorno enfatiza el cambio en las condiciones externas al individuo. Se piensa que si cambian los sistemas, las estructuras, la tecnología y los procesos, la realidad cambiará. Pero la realidad es que todo cambio se inicia con quien lo propicia. Como lo decía Edward Deming, nada cambia sin transformación personal. Esta es una verdad que he aprendido tanto por experiencia personal como en mi rol de terapeuta y coach de vida. El cambio real se genera desde el interior de la persona y se extiende concéntricamente hacia el exterior, hacia el entorno. El cambio que uno haga de sí mismo, yo diría que es una llave poderosa de transformación general y del entorno. Con el cambio propio se inicia el camino que conduce a otros objetivos, es decir, se extiende a las relaciones, emprendimientos, metas personales, entorno, etc. Y yo diría que un hombre que se ha podido transformar a sí mismo tiene el poder de cambiar su entorno y de alterar el mundo en el que él vive. Los cambios pues se inician, instalan de adentro hacia afuera, desde el interior de la persona. Por lo tanto, la gerencia del cambio comienza por la gerencia de sí mismo, por ordenar y reconfigurar la vida propia, por realizar los cambios necesarios en las diferentes áreas de nuestra vida: hábitos, comportamientos, gestión emocional, autoestima, destreza, formas de pensar, etc. Y eso obviamente es lo que activa la posibilidad de generar cambio en el entorno. Y en relación al proceso de cambio desde el interior de la persona, yo diría que hay dos enfoques para emprender los procesos de cambio personales. Uno lo vamos a llamar la ética de la personalidad y el otro lo vamos a llamar la ética del carácter, haciendo alusión a la terminología que en algún momento usó el autor y consultor Stephen Covey. Y diríamos que aún poniendo el foco hacia adentro podemos observar dos dimensiones o dos posibles enfoques como dinámicas de cambio. Una es la ética de la personalidad y otra la ética del carácter. La ética de la personalidad se refiere a que cuando nosotros ponemos el foco de cambio en la persona y no en el entorno, y hacemos un cambio que no es un cambio a fondo, en el fondo termina siendo un cambio cosmético. El énfasis de la ética de la personalidad recae en el uso de técnicas, métodos para cambiar conductas y actitudes. Yo diría que este paradigma asume el crecimiento personal como una acción a corto plazo, una acción rápida, episódica y con énfasis en la expresión de formas externas, como cambiar la imagen, el carisma, y de alguna manera representa un cambio cosmético y no un cambio de fondo. Es como cuando uno, por ejemplo, quiere aprender a escuchar. Y yo puedo aprender a escuchar como una técnica. Y la técnica dice: haga contacto visual, asienta con la cabeza, haga algunas preguntas para que la persona esté enterada de que usted está prestando atención. Esa es una mirada, que es verlo desde el uso de la técnica, desde el cambio externo. Pero otra es verla desde el cambio interno, entendiendo que la capacidad para escuchar es una disposición y una actitud del corazón de la persona y que implica cambios desde adentro que tocan elementos como la autenticidad, la humildad, etc. El otro paradigma, en todo caso, del cambio interno, personal, lo vamos a llamar la ética del carácter. Y la ética del carácter concibe el crecimiento personal como un proceso de maduración progresiva del carácter de la persona a lo largo del tiempo, a largo plazo. Y bajo este paradigma, entonces, al contrario del paradigma anterior, no hay recetas rápidas ni fáciles, porque su énfasis principal es el carácter, y el carácter no cambia de la noche a la mañana.
eso implica una gran transformación en el área emocional, en el área cognitiva, en el área conductual, en el área actitudinal, inclusive en el fortalecimiento de la autoestima, en el afianzamiento de los valores, y eso no es un simple cambio cosmético. La primera, la ética de la personalidad, entonces nos proporciona grandeza secundaria, y la segunda, la ética del carácter, nos aporta grandeza primaria. Y yo diría que ambas son necesarias, pero la grandeza primaria representa realmente la gran transformación personal. El verdadero cambio entonces de adentro hacia afuera supone tocar las raíces del árbol y no entretenernos con las ramas y las hojas. Y la raíz está representada por el carácter, porque al fin y al cabo lo externo está determinado por lo interno. En el ser humano todas las formas externas provienen de un poder interno, y el poder que es interno pues precede a la forma que es externa y no al revés. Y en la persona su fuerza, su entereza, su poder, su identidad y su autoestima fluyen definitivamente de las raíces de su carácter. En este proceso de cambio de adentro hacia afuera se requiere pues una mirada hacia adentro que facilite la toma de conciencia y el autoconocimiento necesarios para motivarse a cambiar. El cambio en todo caso se lidera pues desde el interior, cuando se desarrolla la conciencia de lo que hay que cambiar y se asume la responsabilidad por cambiar. La persona entonces está en capacidad de buscar dentro de sí los recursos, le hace talentos, habilidades, pasión, creatividad, etcétera, que necesita para generar los cambios. Y desde la claridad de lo que se necesita cambiar surge también la energía, la convicción, la inspiración, la determinación para llevar a cabo los cambios necesarios. Y eso es así porque la motivación para generar los cambios necesita crearse en el interior de la persona. Cuando el cambio sigue esa ruta de adentro hacia afuera, entonces el compromiso para efectuar los cambios es muy alto. Yo dejaría una pregunta de reflexión. ¿En qué área sientes que necesitas hacer cambios personales a modo de habilitarte para la efectividad?